Proyecto Esperanza. Sí. Bienvenidos y bienvenidas nuevamente. Tengo el gusto de saludarles desde este espacio de entrevistas de la revista digital de Proyecto Esperanza. Mi nombre es Arsinoe Orihuela. Extiéndole un saludo a mi compañera Tania Cepeda y a nuestro invitado, el doctor Fernando Buenabad. Le recuerdo al público que esta sección está sostenida desde Europa, donde se encuentra mi compañera, y desde Sudamérica, donde radico con algunas intermitencias. Fernando, te agradezco enormemente que hayas aceptado esta entrevista y que nos concedieras el tiempo de conversar, de dialogar. Cuéntole a la audiencia que gran parte de la trayectoria académica de nuestro invitado ha discurrido en América Latina, pero él es originario de México y principalmente en Argentina, donde se le aprecia mucho en los circuitos académicos y en los espacios de la militancia popular y la comunicación alternativa. Yo he sido testigo de ese respeto y reputación de Fernando, ganado a pulso, por supuesto. ¿Quieres presentar la biografía, compañera Tania? Hola, gracias Arsi. Hola a todo mundo. Pues como nos decía Arsi, Fernando Buenabad es mexicano de nacimiento, orgullo nuestro. Él es especialista en filosofía de la imagen, filosofía de la comunicación, crítica de la cultura, estética y semiótica. Es licenciado en ciencias de la comunicación, tiene un máster en filosofía política y doctor en filosofía. Ha sido miembro del Consejo Consultivo de Telesur, miembro de la Asociación Mundial de Estudios Semióticos y miembro de la Red de Intelectuales y Artistas. Es tal vez uno de los grandes referentes dentro del campo de la comunicación política y particularmente de las guerras mediáticas, que es de lo que vamos a hablar hoy. También es rector fundador de la Universidad de Filosofía, profesor investigador de la Universidad de Avellaneda y la Universidad de Lanús en el conurbado de Buenos Aires. Hola, Fernando. Hola, gracias por la presentación y por la invitación y por la confianza. Les mando un gran abrazo desde acá, desde el sur del continente, precisamente hoy a todos los compañeros, amigos y amigas que nos están viendo, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Fernando. Y sin más preámbulo, Fernando, acabamos de vivir una elección histórica en México, considerada la más grande por el número de cargos de elección popular en disputa y por las características singulares del proceso. Yo sostengo que se trata de los primeros comicios auténticamente competitivos, porque confrontó a dos visiones antagónicas, o bien al menos en el papel adversas. Nosotros desde ciertos espacios de la militancia, desde Proyecto Esperanza, hemos ensayado algunas interpretaciones acerca de los resultados, los claroscuros, las victorias y descalabros, porque no fue exactamente aplanador el triunfo morenista como se esperaba en ciertos círculos o circuitos, y ni catastrófico como vaticinó la prensa corporativa. Entonces, una de las conclusiones a las que más o menos unánimemente hemos llegado los simpatizantes y las bases, incluso el propio presidente, es que el asedio mediático pasó factura. Y digo asedio porque fue básicamente eso. A la prensa de derecha no le alcanza para hacer un análisis crítico y ni siquiera para fingir neutralidad. Entonces, trátase de un ataque sistemático basado en verdades parciales o llanas mentiras envueltas muy a menudo en retórica de odio. Tú que has investigado ampliamente estas acciones concertadas de agresión mediática en nuestra región, te pregunto, ¿qué actores implementan estas campañas de manipulación y qué objetivos específicos persiguen? Bueno, pregunta fácil para empezar, ¿eh? Es que es difícil contestar de manera, digamos, lineal a estas preguntas, porque
por ejemplo, la complejidad de los actores que son protagonistas en el ataque al proyecto de la Cuarta Transformación, nacen, por ejemplo, en la Casa Blanca, ¿no? El propio presidente López Obrador ha hecho no sé cuántas denuncias de financiamientos espurios o financiamientos ilegales e ilegítimos a fundaciones o a organismos llamados no gubernamentales en México que se dedican a eso, a una política de golpeo y de desestabilización contra el gobierno democráticamente elegido por una inmensa mayoría de los mexicanos. Entonces, el propio presidente López Obrador ha exigido explicaciones a la Casa Blanca, ¿no? Por la vía oficial, a esos que son operadores y financiadores de estos ataques. Por ejemplo, esos, ¿no? Pero tenemos a nivel de cabotaje otros muchos en México, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, en los sectores industriales más retrógrados, tenemos ahí a muchachos que se juntan para ver cómo rayos descarrilan el proyecto de la Cuarta Transformación. Y tenemos también a la vista de nosotros a sectores de la vieja rancia burocrática de los partidos políticos que antes parecían irreconciliables y ahora son hermanitos que se juntan, ¿no? Y tenemos ahí otro núcleo de organización. Tenemos también viejos protagonistas de lo que yo llamo máquinas de guerra ideológica, que son los llamados medios de comunicación, todo esto entre comillas y subrayado, y que se juntan ahora para también acariciar su sueño mutuo de desestabilizar el proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, cuando sumamos a todos estos, que a veces ellos incluso se convocan, se autoconvocan y se encuentran para planear todo tipo de marrullerías, entonces empezamos a ver que no es un solo sector y un solo frente, sino que hay como es como un monstruo de 10 cabezas o de más cabezas que se nos presenta eso corporizado en una ofensiva concreta. Si quieren ponemos apellidos a cada una de estas cabezas porque se puede hacer, hoy son tan evidentes y tan claros que se puede hacer, pero a mí ni con mucho eso es lo que más me preocupa. Realmente era de esperarse que hubiera una movilización de los sectores de la derecha y la ultraderecha de este carácter. Nadie es ingenuo en política y sabemos que eso iba a ocurrir. A mí lo que más me preocupa y en lo que creo que hay que más poner énfasis es en qué estamos haciendo nosotros, porque justamente en materia de estas ofensivas de comunicación, nosotros somos muy débiles. Es una de nuestras más grandes debilidades todavía, y aunque hay millones de vocaciones comunicacionales emancipadoras y críticas, incluso con moral y con energía de Cuarta Transformación, lo que es cierto es que es un gran archipiélago de voluntades, pero inconexo, ¿no? No logramos todavía crear un gran clamor de voluntades transformadoras que seamos capaces de operar de manera unidos, ¿no? No digo uniformados ni siquiera disciplinados, estoy diciendo solamente unidos en torno a un proyecto, que es el gran proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, a mí eso me preocupa más porque, entre otras cosas, el tiempo corre, entre otras cosas, hay efectos que esa ofensiva ha dejado sentir en el escenario electoral, ya se dijo, ¿no? Especialmente en la Ciudad de México, y hay muchas tareas todavía enfrente a las que tenemos que pensar organizadamente con herramientas de comunicación popular que, así como López Obrador celebra mucho, y yo le doy la razón a las redes sociales, también creo que no basta con tener muchos apoyos en muchas redes, se requiere también fortaleza argumental, fortaleza de contenidos, fortaleza de conceptos. Muchas personas juntas no significa claridad política de todos, y eso es lo que me parece urge construir, y a eso creo que hay que ponerle particular interés, ¿no? Sí, qué interesante. Oye, Fernando, tú has sido testigo privilegiado de la persecución judicial y mediática de la familia Kirchner por tu lugar de residencia en Argentina. Aquí tuvimos a Aranza Tirado hace unas semanas que nos decía que el teatro de operaciones del Lofer es América Latina.
y que una de sus columnas estratégicas es la persecución mediática con el fin de asesinar moralmente a los líderes que les son incómodos. ¿Qué paralelismos identificas en el caso Kirchner y en el caso de AMLO en México? Que es la misma clase social atacando a la voluntad popular, que la ecuación es la misma, ¿no? Tienes un poder judicial hoy amafiado con el poder mediático y sustituyendo con esto, queriendo sustituir al poder ejecutivo, entre ambos. Entonces, esto lo vio clarísimo Lula da Silva en Brasil. Es quizá el escenario de mayor crudeza que hemos podido presenciar recientemente, ¿no? Y cualquiera que haya seguido con alguna cercanía el proceso contra Lula da Silva y contra Dilma Rousseff, ¿no? Sabrá entender muy bien que ahí hubo jueces que argumentaron delitos que jamás existieron y que los argumentaron en cadenas nacionales de televisión y que fueron capaces de decir, como en las telenovelas más cursis que conocemos, dramas y lloriqueos de la justicia que parecía que estaba cumpliendo el gran deber de la impartición de equidad en cuanto a las leyes y el respeto de la patria y las instituciones y bla, 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 pero a la larga hoy sabemos que todo será falso. Hoy lo ha reconocido la propia Suprema Corte de Justicia de Brasil. Hoy mismo sabemos que el presidente Bolsonaro, si eso se puede llamar presidente, es el resultado de toda de este batidillo judicial y mediático, y que hoy es insostenible Brasil en términos del descrédito de las instituciones y de la política de todo, y que el resultado ha sido ese. Este nos sirve como gran ejemplo extremo de para dónde va esto del lawfare, ¿no? La propia derecha se encarga de decir, no, eso no existe, eso es un invento y bla, 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 pero justamente porque ha quedado al desnudo esta operación. La vimos este mismo mecanismo en Venezuela, ¿no? No se nos olvide que a Hugo Chávez le dieron un golpe de Estado, ¿no? Y que la Suprema Corte de Justicia terminó diciendo que no había sido un golpe de Estado y que eso había sido ausencia de poder. A ese extremo, ¿no? De negación y de aberraciones que no se puede llamar jurídicas siquiera, ¿no? Entonces, no podemos ser ingenuos respecto a los alcances de esta perversión jurídico-política que se ha armado la derecha para perseguir, para aniquilar toda voluntad popular, toda voluntad democrática de los pueblos. De modo que, a mi entender, nos estamos viendo en la circunstancia de hacer en México explícito este riesgo y entender el por qué hay que apoyar a como da lugar la gran reforma del Poder Judicial que propone la Cuarta Transformación y por qué tenemos que discutir la necesidad de una estructura diferente a la que tenemos hoy en materia de justicia y que, por cierto, los jueces no tienen por qué no pasar por el escrutinio electoral de los pueblos, ¿no? Arsi, tienes que quitar tu... ¿Ahí me escuchan? Ahí estás. Sí, muy bien, sí. Sí. Fernando, has dicho en otros espacios que consideras inapropiado referirse a los consorcios mediáticos como medios de comunicación y que prefieres caracterizarlos como máquinas de guerra ideológica. Luis Althusser hablaba de los aparatos ideológicos del Estado. ¿Cómo se distinguen aquellos aparatos teorizados por Althusser, tales como la escuela, la familia, los sindicatos, los propios medios de comunicación informativos, de estas máquinas de guerra ideológica? Es decir, parece ser que ya no alcanza con la fabricación de consenso de baja intensidad, ¿no? Y la burguesía acude a tácticas bélicas adaptadas al espectro comunicacional. De hecho, yo siempre insisto que lo que hay ya ni siquiera es una suerte de manipulación de la opinión pública, sino esencialmente un envenenamiento del debate público y de la opinión pública. Entonces, en ese sentido, ¿cómo se distinguen aquellos aparatos, digamos, del Estado fordista
y de bienestar de estas maquinarias de guerra modernas o posmodernas. Sí, es que los estados, en todo caso, los estados burgueses, han desarrollado también sus estrategias de comunicación para fortalecer, digamos, la lógica de las instituciones que el estado burgués necesita, ¿no? Y ha necesitado y que se han consolidado. No necesariamente digamos, una beligerancia descarada, porque, por supuesto, ¿quién discute que hay necesidad de hacer campañas de Estado para la educación, la alfabetización, el bien social, la salud pública, el desarrollo de la infraestructura, la vivienda y todos estos temas que han sido manejados justamente por la comunicación oficial de los aparatos de Estado, ¿no? Pero otra cosa es que nos encontremos hoy en una situación de crisis, de lucha de clases agudizada, en la que digamos que se han perfeccionado las estrategias, esta vez sí bélicas, de información, al punto de que la disputa por el sentido ha llegado a los extremos que vemos hoy cotidianamente, minuto a minuto, con una digamos, complejidad de ubicuidad y de velocidad constante, ¿no? Y voy a poner algún ejemplo. Acabamos de ver hace un rato algunos episodios en Chile de represión de los carabineros contra los estudiantes chilenos, y entonces eso se presenta como un conflicto, ¿no? Fuerzas opositoras, dicen, entraron en conflicto con las fuerzas de seguridad. Cuanto que no se puede llamar conflicto a un grupo de profesionales armados y entrenados profesionalmente para reprimir a los pueblos, y un pueblo desarmado que va a protestar porque le están violando los derechos. La disputa es que se le presenta al mundo una situación conflictiva cuando es en realidad una situación represiva. Estamos disputando el sentido, estamos disputando el significado de cómo se le llama a las cosas mismas, ¿no? A los hechos mismos, cómo se disfrazan los hechos, a partir de que alguien en una mesa de redacción te pone con toda intención que se trata de un conflicto en el que tarde o temprano tú criminalizas a la víctima, ¿no? Y estos desfalcos semánticos, estos desfalcos de la lógica misma, llegan al extremo de convertirse en lo que hoy todo el mundo conoce como fake news, y terminarán diciéndote algún día que estaban armados esos estudiantes en la plaza, con bombas y con armas, y que eran unos terroristas, y entonces acabaremos justificando, como en Irak, la existencia de armas de destrucción masiva donde nunca existieron, ¿no? Esto ya constituye un hecho del uso de las herramientas llamadas de comunicación como estrategias de agresión simbólica, de agresión semiótica, que terminan construyendo el imaginario de criminalidad y de la construcción del enemigo, como se ha dicho clásicamente, a partir de las herramientas de comunicación. Y todo esto ocurre mientras tú te echas tu almuerzo en la mañana y continúas rumbo a la oficina, ¿no? Y te vas con tu dosis de estructura semiótica para que consumas tu jornada, y después en la noche, cuando vuelvas a cenar, te comes tu sándwich, vuelven a rematarte con otro para que te vayas a dormir con tu dosis de semiótica, y llegas a tus sueños cargado de todo este resto diurno que se estudia en los laboratorios de guerra psicológica que existen en el mundo y que están operando hoy. Y remato la idea para no extenderlo demasiado, con que hoy si ustedes imaginan hoy una línea del tiempo entre la fecha de hoy y las próximas elecciones en México, ese plazo de 3 años, va a estar el continente entero, América Latina, plagado de procesos electorales. Y en cada uno de estos procesos ya hay laboratorios de guerra psicológica operando para ver cómo van a criminalizar a los pueblos que sueñan o que propongan una democratización de su vida económica y de su vida política. Podríamos escribir ahora mismo el horóscopo, ¿no?, de los movimientos sociales, con base en esta tensión que es la disputa por el sentido. Una guerra de información propiamente dicho, ¿no? Claro. Arsi, tienes que Perdón, una diferencia sustantiva entonces sería pues básicamente, y esto se desprende de tu reflexión, que a diferencia de los aparatos ideológicos del Estado que tenían inclusive una suerte de coordinación o consonancia con el gobierno, hoy ya no existe tal alianza.
De hecho, es exactamente lo contrario, como ha señalado insistentemente Rafael Correa. Son básicamente los medios de comunicación o estas máquinas de guerra ideológica atacando a los gobiernos constituidos y especialmente aquellos que han sido elegidos democráticamente en las urnas, ¿no? Que cuentan con una legitimidad inusitada, ¿no? Especialmente en el caso mexicano. ¿Cómo se podría dirimir, digamos, ese conflicto entre estos consorcios mediáticos corporativos y las necesidades de información del pueblo y de la gente? Democratizando los medios, por una parte, garantizando el acceso de los pueblos a las herramientas de producción y al cambio de las relaciones de producción en materia de comunicación, ¿no? Porque ahí tenemos por lo menos 4 líneas asimétricas totalmente desequilibradas. No hay condiciones tecnológicas suficientes para que todo el mundo se empodere comunicacionalmente, por ejemplo, ¿no? Anda a comprarte una camarita ahora tú para hacer documentales o hacer noticieros, o ándate a armar una plataforma de comunicación y verás que ya tienes un problema de acceso, que tienes que financiarte, lo que tienes que hacer, bueno, y luego si sorteas claramente las nuevas formas de la censura que hay en todas las redes y todos los medios, ¿no? Anda a ver si tenemos marco jurídico político suficiente, porque en países en los que ha habido leyes de medios, donde ha habido proyecto democratizador e incluso proyecto de transparencia del financiamiento de los medios de comunicación, cosa que nos urge saber, ¿no? Algún día podremos auditar a Televisa y conoceremos perfectamente la biografía del Chayote, ¿no? Cuando tengamos la posibilidad de transparentar el financiamiento de las estrategias comunicacionales hoy, veremos cómo se comportan las llamadas agencias de publicidad, que son nada menos que los laboratorios de guerra psicológica de JJ Rendón, que está ya operando en México contra López Obrador desde hace muchos años, o de Durán Barba, que desde Ecuador sigue operando al servicio de Macri en Argentina. Hoy así tenemos de estos, en el mundo tenemos 5 o 6 grandes laboratorios de guerra psicológica que tenemos muy caracterizados porque sabemos con qué pauta operan desde el punto de vista de la formalidad, aunque no sepamos todavía cómo transparentar quién y cómo se financia, ¿no? Que esa es una pauta crucial. Nos falta mucho trabajo a propósito de incluso cómo nos capacitamos nosotros para la nueva tarea de redacción de guiones, por ejemplo, que necesitamos habilitarnos. Hay que interrogar nuestra capacidad de sintaxis, porque yo a veces creo que no estamos a la altura de los vocabularios que los pueblos necesitan para poder gestar la construcción del imaginario y de la moral de lucha que se está requiriendo en los distintos escenarios. Necesitamos saber dar el combate que hay que dar en la construcción incluso de la propia defensa de nuestras grandes conquistas semióticas y culturales, ¿no? Porque acabamos después viendo que ellos nos quieren sacrificar con nuestras propias banderas. Nos están robando, por ejemplo, el concepto de la gran lucha histórica por la defensa de los derechos humanos y la defensa de los derechos sociales. Resulta que ahora hay fundaciones y más fundaciones de la burguesía que se quieren apropiar de esas banderas, ¿no? Y no te digo lo que pasa, por ejemplo, con el artículo 19, ¿no? Que es uno de los grandes temas cruciales de la libertad de expresión, y hoy tenemos fundaciones financiadas a nivel internacional que han usurpado ese concepto de libertad de expresión para achacárnoslos a nosotros, como si fuésemos nosotros, por ser críticos, los que estamos impidiendo la libertad de la expresión. Esta pachanga semántica que se está construyendo es una gran batalla que tenemos que saber nosotros entender, dilucidar y en la cual intervenir. Y hoy por hoy no estamos teniendo laboratorios de semiótica que hagan ese trabajo, ¿no? Ni en las universidades, ni en los barrios, ni en los frentes de lucha. Bueno, es una de mis grandes conversaciones con mi compañero Rafael Barajas, el Fisgón, ¿no? A propósito de por qué no tenemos el gran laboratorio de semiótica que necesita Morena para dar la gran batalla comunicacional desde ese espacio que urge, que es absolutamente indispensable si queremos entender, por ejemplo, el efecto político de la propia mañanera, que realmente ha sido deslumbrante, la fortaleza, es una revolución comunicacional funcionando todos los días y que no hemos podido sistematizar exactamente las virtudes y ventajas, en qué extensión está hoy siendo eso, pero me refiero a ese como un ejemplo. Están
Además, las urgencias de que ahí donde hay una rebeldía que ha decidido tomar papel y tomar partido en el ámbito de la Cuarta Transformación, ahí se necesita instrumental, teórico y metodológico para una comunicación verdaderamente renovadora. Y eso no lo estamos construyendo, venimos muy atrasados, ¿no? De modo que tu pregunta de cómo dar la disputa en ese terreno es una cancha totalmente desnivelada que tenemos que caracterizar bien y luego convencernos. Mira, termino esta respuesta diciéndote, hemos estudiado en el Instituto de Cultura que yo dirijo en la Universidad de Lanús los programas políticos de casi todos los partidos de América Latina. Nos faltan algunos 3 o 4. Hemos leído con detenimiento las, digamos, proclamaciones fundamentales o los idearios básicos de muchos frentes sociales de lucha que hay en América Latina. Puedo decirte con toda certeza, y lo digo de manera crítica, pero también fraternal, muy fraternal, el tema de la comunicación, de la debilidad comunicacional que padecemos, no está en la agenda política de los frentes de lucha populares en América Latina. Y este es un trabajo de primerísima urgencia. Tenemos que asegurarnos de que en la agenda de la discusión política permanente de todos los frentes esté el tema comunicacional, porque si se nos pasa eso como una anécdota de segunda jerarquía, estamos haciéndole el juego muy fácilmente a la derecha. Es correcto. Creo que el mejor ejemplo de quien lo hizo bien fue Chávez. Yo viví en Venezuela y siento que tenía mucho trabajo de comunicación su gobierno, todo lo que hacía. Después salí desde luego en el 2011 y ya no supe qué fue lo que pasó en Venezuela de primera instancia, ¿no? Personalmente, pero yo recuerdo que su trabajo de comunicación era formidable. Todos los domingos conectaba radio, televisión, las cadenas nacionales y se notaba porque oía al pueblo repetir las mismas palabras que Chávez quería instalar. Sí, yo no tengo la menor duda, él era un gran comunicador por sí mismo, ¿no? Sí. Hizo muchos esfuerzos, incluso hablamos, hay en YouTube una conversación que tuve con el presidente Chávez, con quien tuve la fortuna de desarrollar una amistad, el privilegio, digo yo, y yo le decía al presidente Chávez, no basta con que nosotros tengamos virtudes, cualidades y esfuerzos comunicacionales exitosos, tenemos que hacer un esfuerzo continental, porque esto no es un problema de cabotaje, esto es un problema de seguridad regional. Y yo le propuse al presidente Chávez que hiciéramos una cumbre, que tenía que hacerse una cumbre de presidentes en materia de comunicación, que así como las hay para otros temas, cumbres de seguridad, cumbres de problemas energéticos, etcétera, hubiese una que fuera específicamente sobre comunicación, pero no para pelearse con las mafias mediáticas, sino para construir la comunicación emancipatoria nueva que está requiriendo esa nueva comunicación, que es la nueva articulación que hoy por hoy es indispensable. Y sabemos cómo tendría que hacerse, lo que no tenemos son recursos y lo que no hemos tenido hoy todavía es la posibilidad de la convergencia de voluntad política de los grandes líderes de la región para poder plantarse y plantearse un espacio para dirimir los efectos que está teniendo hoy la manipulación mediática junto con el lawfare, por supuesto, y también desde el punto de vista ideológico, porque hay que decir que en América Latina tenemos más o menos 1000 facultades de comunicación, veces más o menos, no las conozco todas, pero conozco una gran mayoría de ellas, he estado recorriendo y reconociendo los programas de estudio, los enfoques, los perfiles metodológicos, las bibliotecas y las bibliografías, he visto muchas, y lo que te puedo decir es que lo que domina en el caldo de cultivo de las cátedras y de las escuelas, con sus muy grandes y honrosas excepciones, es la escuela norteamericana positivista funcionalista y es la escuela europea que sigue teniendo hoy sus respectivos baches y sus idas y venidas, en fin, pero teniendo como tenemos una herencia de 8 proyectos civilizatorios en Mesoamérica, ¿no? Olmecas, toltecas, aztecas y mayas, que desarrollaron proyectos comunicacionales civilizatorios como esos, ¿no? Y todos los que en América Latina han ocurrido, tenemos una enciclopedia de grandes victorias comunicacionales de nuestros pueblos que no hemos sistematizado y no hemos sabido aprovechar para construir lo que pedía Mariátegui, ¿no? Es decir,
no copia ni calco, sino la creación permanente de nuestra propia estructura y proyecto comunicacional, aprovechando la experiencia de los pueblos, que sí las hay y las hay muchas. Entonces, creo que la gran respuesta es esa, ¿no? A esta, digamos, urgencia de sí una comunicación dinámica, creativa, profunda, como la que Chávez hacía, como la que Correa ha hecho, como la que Evo Morales también ha hecho, impulsado también Néstor Kirchner y Cristina Fernández en Argentina desarrollaron una ley de medios que ha sido paradigmática para reflexionar la problemática local, en manos de la mafia del Grupo Clarín, etcétera. Pero verdad que es que ahora mismo todo eso quedó como en una apunte, como en una buena intención inicial, como en una importante ruta antecedente, pero tenemos que avanzar todavía en muchos sentidos. Veo que va muy lento y creo que no con sincronía ni con coordinación como debería ser. Oye, Fernando, vamos a pasar ahora al plan Cóndor mediático que tú mencionas en tus trabajos y que adviertes la presencia en la región. ¿Cómo se expresa ese plan en México y cómo podríamos ayudar al ciudadano a identificarlo? ¿Crees tú que el gobierno de Andrés Manuel tenga una estrategia concreta o un antídoto para combatirlo? Sí, creo que él tiene algunas importantes y buenas razones, pero creo que insuficientes. Y lo digo con lealtad crítica, ¿no? A lo que el pueblo ha mandado en México, porque así algo es el presidente López Obrador, es el mandato de un pueblo, ¿no? Sí creo que él tiene ideas claras al respecto, le he escuchado explicaciones brillantísimas sobre el problema. Lo que no veo es que en la práctica estemos a la velocidad que se necesita, ¿no? Entonces estoy pensando que tenemos de aquí a final de su mandato 3 años y todavía no veo yo una corriente comunicacional que por lo menos haya logrado explicar sistemática, mediática, conceptualmente lo que es la cuarta transformación. Y yo creo que ese es un objetivo comunicacional de primer nivel hoy por hoy, que está urgiéndonos a todos a que haya una gran película, ¿no? Una serie, si tú quieres, de televisión completita para explicar cuántas convergencias históricas hay del pasado en este presente, en la cuarta transformación, pero sobre todo qué convergencias hay con el futuro inmediato de la cuarta transformación. El plan Cóndor mediático, como yo lo entiendo, es justamente la alianza de todos los mafias mediáticas transnacionales que ya fueron denunciadas en el informe McBride del año 80. El primer informe mundial sobre los problemas de la comunicación lo hizo la UNESCO, lo hizo la ONU y lo autorizó en el año 1980 y se publicó. Se llama Informe McBride, Un solo mundo, voces múltiples, y ahí está caracterizado perfectamente. Decía McBride, dicen los autores de esa obra, decían hacia el año 75 más o menos, la concentración monopólica de medios de comunicación dejaba ver más o menos a 600 dueños dominantes de todos los medios en el mundo. Bueno, hoy son 8. Entonces la cosa no solamente se agudizó en términos de concentración monopólica, sino que además se precipitó en términos de amenaza a las democracias. Porque ahora explícame cómo entendemos el sostenimiento de un proyecto, de un modelo democrático, así sea democracia burguesa, cuando lo que tiene son 3 tipos que son dueños de la opinión pública y que son capaces de, por ejemplo, destruirte políticamente sobre la base de manejar algoritmos o trolls o campañas sucias de todo género permanentemente, a todas horas, dominando extensiones territoriales que van a todo el planeta. Entonces, pues vale la pena preguntarse si eso no es una guerra, y es una guerra que se parece a la guerra de las dictaduras militares en América Latina durante los años 70, entre otras cosas porque está dirigida precisamente a apropiarse, a secuestrar los recursos naturales de los pueblos. Y esto es, digamos, el punto de coincidencia. Hoy la disputa crucial en Sudamérica y el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales
manejado por todos los medios de manera canalla, como fue. La razón de todas las razones es el litio, por ejemplo, ¿no? La riqueza que tiene Bolivia en litio y en gas y en petróleo, movieron a la tentación de estos crápulas que esta vez viajaron, los vimos aterrizar en la frontera con Bolivia a la esposa de Trump, junto con su hijo, junto con su yerno, y los empresarios, así se llaman ellos, entre sí, que querían y quieren apoderarse del litio boliviano. Pero, ¿y qué pasa con el mexicano? Que tenemos también y mucho. Entonces, la orquestación de un ejército mediático dispuesto a cualquier canallada para adueñarse de los recursos naturales y de la mano de obra barata, despliega las nuevas guerras que tenemos, esta vez también en el campo de la conciencia de los pueblos. Entonces, si como dice el presidente López Obrador, la cuarta transformación, lo primero que exige es elevar el nivel de la conciencia, ahí se requieren herramientas de comunicación emancipadas y emancipadoras. Déjame encender la luz porque se está yendo la luz, ¿puede ser? Sí. Un segundo. Disculpas, pero está cayendo la tarde en Argentina y como es invierno, los días son muy cortos. Sí, sí, sí. Tuve la oportunidad de vivir y presenciar ese fenómeno. Pues sí, básicamente lo que describe son las empresas privadas con fines de lucro proveyendo un derecho que es el derecho a la información, insiste Rafael Correa. Y en este sentido, y ya para cerrar esta entrevista, pues sabemos bien que México tiene la mayor concentración de medios de comunicación de los países de la OCDE, y como bien ha señalado el presidente y ya se ha replicado en otros espacios, entre 70 y 75% de las notas escritas en prensa son adversas al gobierno que encabeza el presidente López Obrador o bien adversas a la cuarta transformación. Entonces, en ese sentido, ¿cómo conseguimos superar este desequilibrio comunicacional en México? Y te acabo de escuchar que comentaste acerca de la ley de medios en Argentina. Yo también tuve la oportunidad de echarle un vistazo a esa ley, por cierto, muy atractiva. Y te quería preguntar si tú crees o observas que es posible, deseable, emular esa propuesta e iniciativa en México como una estrategia justamente para equilibrar, ¿no?, la comunicación y la información en nuestro país. Sí, voy a empezar por esa parte porque me parece que es sustancial. Lo primero que hay que decir es que la comunicación y la información son un derecho, no son una dádiva, no son qué sé yo, una filantropía del sistema que te permite hablar y te dice, bueno, habla y di cualquier cosa. Se trata de un derecho social que necesita ser respaldado políticamente y política y jurídicamente. Ya sabemos que en el marco de las leyes burguesas, pues todo es relativo porque por más leyes que haya, cuando hay corrupción y hay tranza y hay jueces, como los que hemos padecido durante tantas generaciones, pues cualquier ley pueden violarla, romperla, omitirla, etc. Pero lo que es cierto es que hay que construir este concepto de derecho en una cultura, convertirlo en un frente de lucha, propiamente dicho. Debe convertirse en carne de la expresión social permanente, esos derechos a la información y a la comunicación. Entonces, por lo tanto, lo que hay que hacer es democratizarlos. Y lo que hay que hacer es que en todos los frentes posibles se abran 1000 voces, lo que pedía alguna vez Mao Zedong, ¿no? Que se abran 1000 flores, 1000 fuentes del pensamiento, sobre todo del pensamiento emancipador. Y ahí está el desafío, me parece, que el presidente López Obrador tiene la idea de que la mejor ley es la que no existe en materia de comunicación, que hay que dejar que todo el mundo diga lo que le da la gana, etc. Bueno, ok, entonces, pero asegurémonos de que sea todo el mundo, ¿no?
Perdón, hola. Sí, Asegurémonos de que efectivamente todo el mundo pueda participar, que efectivamente todo el mundo tenga voz, ¿no? Necesito revisarlo, se me está acabando la batería del teléfono. Dame un segundo, porque si no se me sí, va a cortar. tranquilo. Dani, Ah, eh, después nada más cortas esos pedazos, ¿no? sí, Espero que ahí esté cargando, no lo puedo ver, pero confío en que no sí. te preocupes. Adelante, sigue. Bueno, entonces, sí, estoy convencido de que eh, si se trata de liberar para que todo el mundo pueda, hay que asegurarse de que todo el mundo pueda. Entonces, hay que empezar a poner micrófonos, cámaras y espacios y plataformas ahí en las comunidades indígenas del sureste de México para que todos puedan ejercer el mismo derecho que ejerce el muchacho X González, ¿no? O X Pérez o X Z Y, que también tengan los movimientos obreros y campesinos del país acceso a las herramientas de comunicación, no solamente con las mismas oportunidades, sino con las mismas condiciones. No basta con tener igualdad de oportunidades, hay que tener igualdad de condiciones. Y en esta ecuación, la comunicación exige hoy igualdad de condiciones. Entonces sí, veamos que diga lo que quiera el sector empresarial tal. Ahora quiero oír a los obreros de esos empresarios también. Y quiero oír también a los campesinos sometidos por los terratenientes en San Luis Potosí, o en Querétaro, o en Guanajuato, o en Sonora, o en Durango, o en Chiapas, o en Oaxaca. También quiero escuchar a los movimientos estudiantiles de todo el país y no solamente a los voceros de comunicación de las rectorías. Y también quiero escuchar a los trabajadores de la ciencia y no solamente a la burocracia de CONACYT, ¿no? Porque si se trata de que todos hablen, si se trata de que verdad, la voz la tengan todos, entonces hay que hacer ese esfuerzo de que verdad, esa comunicación democratizada, pluralizada, se ejerza como un derecho fundamental de los pueblos y de las personas a, a exteriorizar el estado actual de sus malestares y de sus alegrías y de lo que siente y piensa del mundo y de la vida. Entonces, creo que la tarea, si se va a plantear en estos términos, necesita un acompañamiento, repito, de debate jurídico-político, sí, pero también de construcción cultural en todos los frentes, ¿no? En todos. Y entonces tenemos ahora movimientos de género que están exigiendo tomar la palestra y expresarse con absoluta libertad. Y ahí requerimos una gran revolución cultural. Y también necesitamos que los artistas y que bailarines, bailarinas, pintores y pintoras, escultores y escultoras tengan acceso a las salas de exhibición, a la prensa para publicar sus folletos, que tengan acceso todo el mundo a todas las herramientas que necesite para comunicarse. Entonces sí, ahí sí, la cuarta transformación sería real en materia de comunicación. Ese sería un abordaje posible, decía Adolfo Sánchez Vázquez, ¿no? Entre lo deseable, lo posible y lo realizable, tiene que intervenir ahí una organización política como Morena, sobre todo como el proyecto de cuarta transformación, que tiene una amplitud mayor, debería ser eso, el alma mater, digamos, filosófico-política de esta libertad de expresión y de comunicación. Muy bien, Fernando. Pues a mí me gustaría cerrar ya recapitulando algunas de tus reflexiones centrales. Básicamente sostienes que hay una guerra mediática que se encuadra en una estrategia mayor, que es la del el plan Cóndor mediático, y cuyo blanco son los gobiernos populares, especialmente aquellos que son incómodos, cuyos liderazgos son incómodos para Estados Unidos y para los poderes fácticos. Y que la prensa corporativa, en ese sentido, es una máquina de guerra, más que un vehículo de comunicación e información, y que la forma de contrarrestar este asedio, ataque sistemático a los gobiernos populares, pues es básicamente la democratización del espectro comunicacional, de tal modo que puedan participar también grupos tradicionalmente marginados,
como los campesinos y los trabajadores, y amplificar, ¿no? Como bien señalas al final, este acceso, y no solo en términos de acceso, sino en igualdad de condiciones. Yo creo que estas reflexiones son vitales porque justamente lo que estamos tratando de hacer en esta edición, en este número que vamos a publicar próximamente, es analizar detenidamente las lecciones y los aprendizajes que dejó el proceso de las elecciones intermedias de 2021. Y sin duda este aspecto de los medios de comunicación, como tú bien sabes, porque tú eres probablemente el mayor referente en la materia, es un asunto que debemos atender urgentemente desde la militancia. Entonces, yo te agradezco enormemente que hayas aceptado esta entrevista. Tuvimos la oportunidad por ahí de coincidir en algunos espacios en Argentina. Espero que próximamente podamos encontrarnos otra vez y te mando un fuerte abrazo hasta la región más sureña de nuestro continente. Oye, no, pues muchas gracias por la convocatoria, la invitación y la confianza. Creo que hay que dar esta batalla y profundizarla desde el punto de vista teórico, pero sobre todo teoría que ascienda a la práctica, ¿no? Lo que ascienda a la práctica es la que nos hace. Y en México, encima, además tenemos ahora la exigencia del reloj, ¿no? No hay tiempo que perder y si no entendemos eso, y si no entendemos que esta oportunidad maravillosa que el pueblo mexicano nos está dando a todos de ser testigos de un proyecto de transformación, que no se agota con el presidente y por supuesto se le sigue realmente es una persona, es un personaje realmente, hoy ni duda cabe, histórico para el país, claro. Pero no podemos pretender que lo haga todo solo, ¿no? Necesitamos cada quien, todos, asumir nuestro respectivo papel, contribuir a la transformación y además cumplir con lo más importante de la transformación, que no se detenga, ¿no? Es decir, que esta es una transformación que tiene que ser permanente. Y bueno, el reloj corriendo. Muchas gracias, Fernando. Yo voy a estar esperando que aceptes una entrevista 2.0 en unos cuantos meses. Cuando ustedes quieran. Muchas gracias. Todo es cuestión de planificar un poquito porque las agendas a veces son complicadas, pero tengo la mejor disposición. Un gran abrazo fraterno siempre y todo lo mejor, ¿eh? Gracias, Fernando. Hasta pronto. Hasta pronto. Proyecto Esperanza.